Laura, ¿qué Claro. oportunidades ves en América Latina a través de las finanzas sostenibles? Y también quisiera aprovechar para que nos puedas dar esta diferencia entre las finanzas de impacto y las finanzas regenerativas, que es un poco lo que estamos buscando en mejorar el ecosistema en América Latina para ser un pionero en el mundo. Claro, Eduardo, muchas gracias por la organización del evento, por la invitación. Nosotros precisamente estamos ayudando a construir el ecosistema de inversión de impacto y desde 2017 estamos encaminando todos nuestros esfuerzos hacia la economía regenerativa. Y es precisamente porque la inversión de impacto al inicio sí tenía definiciones precisas, pero no necesariamente una dirección clara en el qué y en el cómo. Entonces, nosotros hemos encontrado en el nuevo paradigma de la economía regenerativa esas respuestas, ¿no? O tal vez diferentes preguntas. Entonces, los factores que hacen a la inversión de impacto un nuevo movimiento es que en lugar de ver a las inversiones de la manera tradicional, en donde las decisiones solamente se tomaban en base a riesgo y retorno, ahora se toma en cuenta riesgo, retorno y siempre social y ambiental positivo y negativo. Y esa es la gran, digamos, la enorme diferencia contra las inversiones normales, porque las inversiones normales, con la excusa de generar empleo o de generar PIB o pues GDP o como le quieran decir, PBI, o progreso de alguna manera, ponían todos los costos sociales y costos ambientales como perdonados por generar empleo. Entonces, realmente en la inversión de impacto sí se analiza de una manera y de una lente y una lupa mucho más reflexiva, mucho más analítica, mucho más sistémica de cuál es el impacto social y ambiental positivo y negativo de todas las acciones que hacemos. No solo las inversiones, sino también el consumo. Y los tres factores para saber que algo es una inversión de impacto, pues es que tenga una intencionalidad clara y explícita social y ambiental. Segundo, que la mida, porque si no tiene esa medición de impacto, pues las buenas intenciones se quedan en eso y todos los corporativos del mundo tienen hermosas intenciones, ¿no? En sus misiones y visiones y los gobiernos también y no necesariamente vemos un mundo pues sin contaminación y demás, ¿no? Y sin desigualdad. Entonces, la medición de impacto, la intencionalidad, el retorno económico porque no es filantropía y la cuarta es adicionalidad, que la inversión de impacto realmente esté dando una ventaja competitiva, ya sea de que es un capital más paciente, más barato, más largo plazista o más algo diferente que simplemente el crédito normal del banco que te piden garantía hasta tu abuelita, ¿no? Entonces sí tiene que tener como esa adicionalidad, ese factor, la inversión de impacto para considerarse como tal. Y las inversiones regenerativas, si quieres, las contesto en otra pregunta para no acabarme el tiempo de los demás panelistas. Camilo, ¿y cómo ves tú dentro de la perspectiva de la banca de inversión en la Alianza del Pacífico esta oportunidad para generar cambios de servicios ecosistémicos financieros en América Latina? Eh, a ver, tratando de conectar con Laura, eh, yo creo que la inversión de impacto viene de unos años para atrás, cada vez convirtiéndose en algo más prioritario y más principal, que responde a la emergencia social y la emergencia climática. Y, por ejemplo, el Acuerdo de París, los acuerdos, digamos, de biodiversidad, están presionando para que el sistema financiero también comience a adoptar estas prácticas y las interiorice de manera en que ya no sigue siendo una corriente marginal, sino se vuelve, en inglés se dice mainstreaming, pero en español decimos es como el orden general de las cosas, tal vez, si se entiende la expresión. Lo que trato de decir es que, por ejemplo, en el Perú, el sistema financiero está comenzando a incluir la medición de riesgo climático dentro de la evaluación, digamos, de inversiones y de préstamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que quienes venimos trabajando en los sectores ambientales y en los sectores verdes, no solamente tenemos una ventaja sobre aquellos que nunca consideraron
ese impacto ambiental, sino que tienen también una oportunidad de ser los primeros en aprovechar estas líneas de créditos verdes, estas líneas de financiación verde, que cada vez, más que un diferencial, son una obligatoriedad, ¿no? Y como decía Laura, el tema de la economía regenerativa, pues entra justamente porque entendemos que para ser sostenibles como humanidad, realmente necesitamos recuperar ecosistemas, necesitamos restaurar todos los deterioros ambientales, y en ese sentido ya no es suficiente no tener un impacto negativo, sino es necesario comenzar a generar un valor ambiental positivo. Espero haber respondido. No, perfecto. Muchísimas Me gracias. amplio más. Roberto, ¿y esto cómo lo ves dentro de la perspectiva del emprendimiento y la aceleración junto con las oportunidades que ha generado la experiencia en Perú con emprendimientos que ya han sido financiados con inversión sostenible, ¿no? Sí, mira, primero te agradezco, Eduardo, la invitación y estar acá acompañado de Camilo y Laura, grandes panelistas. Me gustaría dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada yo estaba en Piura, Sechura, hablaba, por ejemplo, conectando con lo que dice Camilo, el ecosistema marino, ¿no? Y por otro lado, habla Laura de la adicionalidad. Trajimos un fondo a cerrar una transacción importante de varios millones de dólares en unos emprendedores que trabajan en el mar, en una zona de un ecosistema muy, muy importante que es la bahía de Sechura, ¿no? Y el reto era estructurar una fórmula de financiamiento que nos permita, digamos, ir contra o mitigar los problemas que se dan cada cierto tiempo, que son totalmente aleatorios por parte del fenómeno del Niño en la costa peruana. Y el fenómeno del Niño genera, pues, no solamente en el caso de esta empresa de maricultura, una reducción tremenda de su producción, productividad, y en donde básicamente tiene que ser sumamente resiliente ese año. Vende la 10ª parte o una 5ª parte de lo que vende un año normal, sino que tenemos que también ver la forma de que ese año o esos 2 años que pueden haber en este financiamiento de mediano plazo de 7 años, te pueden salir 2 años del Niño. Tú tienes problemas de cierre de carreteras, tienes problemas de cierre de puertos, lluvias, etcétera, ¿no? Entonces logramos estructurar primero es un préstamo de mediano plazo, 2 años libres. Eso no existe en el Perú por ningún banco, ya eso ahí hay una adicionalidad. Segundo, en el año que hay el Niño, simplemente tenemos que entrar a hacer un call el momento que sabemos que hay un niño, que ya hay formas de medir y saberlo temprano. Simplemente el crédito solamente paga intereses ese año, ¿no? Y se acumula, y bueno, se ha generado una especie de revenue sharing por parte del EBITDA, un EBITDA margin adicional que compense como si fuera un seguro para que esta institución, que es una institución financiera de impacto, pueda generar esta adicionalidad meramente por el tipo de estructuración financiera que requiere esta empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se pueden hacer estructuras un poco complejas y que pueden salvar ecosistemas o mejorarlos y también generar adicionalidad, como comenta Laura, ¿no? Y desde esa perspectiva, Camilo, desde el punto de vista, ¿cómo podríamos enfocar la reactivación de economía con finanzas sostenibles, ¿no? Sí, es una excelente pregunta, Eduardo, y yo aprovecho, digamos, para felicitar el trabajo que ustedes vienen haciendo desde Genes como gremio, porque el organizar a la base, digamos, productiva y tener las mediciones sobre cómo se agrega valor en el sentido ambiental comienza a ser los argumentos de peso para jalonar políticas públicas de reactivación económica verde. Dicho de otra manera, yo creo que es, digamos, desde el trabajo colectivo que se puede acompañar
a los ministerios, y lo digo en esos términos, acompañar, porque muchas veces los ministerios tampoco saben, digamos, cómo hacerlo, y necesitan, digamos, alguien que le esté haciendo luces y dando ideas, y yo creo que es una gran oportunidad para el Perú, así como lo está haciendo Latinoamérica, de fijar metas de reactivación económica post-COVID, pero con una base ambiental, con unos mínimos, y dicho más sencillo, no podemos hacer más flexible la inversión extractiva, por ejemplo. No podemos hacer más flexible la deforestación amazónica. Al revés, lo que debemos presionar en este momento, y colectivamente como gremios, hay que presionar y más bien inspirar al sector público y al gobierno entrante, por ejemplo, para que los programas y políticas de reactivación económica tengan esas bases y esos lineamientos básicos, digamos, que sea una exigencia, ¿no? Para que recibir un crédito tienes que estar generando un impacto ambiental positivo. Para recibir una financiación o un apoyo de gobierno, una capacitación, tienes que estar generando valor social, valor ambiental y saberlo medir. Y es aquí donde yo creo que las organizaciones como Flex, como SBX, como la Banca de Inversión Sostenible, tienen una gran labor de acompañar, asistir y apoyar a tener buenas mediciones, buenas prácticas y sobre todo aprovechar tantos recursos internacionales que hay en este sentido, ¿no? Y Laura, ¿tú qué crees que en el sector financiero, en el cual tú has impulsado mucho la articulación de cómo manejar, cómo promover nuevas prácticas de nuevos créditos, nuevas estructuras, y la investigación de la banca per se, porque ya existen estos cambios en Europa, en Asia, ¿no? En América del Norte? ¿Cómo la América Latina puede aprovechar esa coyuntura? ¿Tú qué nos podrías decir ahí para la reactivación económica consciente? Claro, pues tenemos una enorme oportunidad. Somos uno de los continentes, o somos el continente con más riqueza biológica del mundo. Pudiéramos no solamente mitigar el carbono, sino aprovechar a ser el capital natural, tesoro de la humanidad. Y ahorita lo bueno es que si nos basamos en los mercados del pasado, pues nos ven como commodities a América Latina. Pero si nos basamos en los mercados del futuro, ahorita todos los bancos, todos los corporativos traen unos compromisos gigantescos de billones y trillones de dólares y euros y libras y lo que quieran, precisamente para neutralizar su huella de carbono, para mitigar. Y ya empieza a haber un movimiento de todo lo que menciona Camilo y Roberto, que no solamente necesitan el compromiso del cambio climático y bajar emisiones, sino que además ya viene durísimo los compromisos de capital natural y biodiversidad. Y hay muchísimos bancos que no saben ni por dónde empezar. No están los proyectos listos, invertibles, desarrollados lo suficiente como para que ya empiecen a recibir pues, millones y millones de dólares. Los Robertos, ¿no? Los Fletch, los Genes, los Eduardos del mundo están construyéndolos. Los emprendedores los están construyendo, pero lo mejor es que estamos en Latinoamérica, que estamos en el Perú, en donde la riqueza biológica es tan grande que aquí va a ser el carbono premium, los bonos de biodiversidad premium, son mercados enormes, con muchísimo potencial, cada vez están subiendo más y más de valor y cada vez hay más y más jugadores y se están peleando por quién va a tener el carbono de este proyecto versus el otro. O sea, ya van a faltar hectáreas de bosque, ¿no? Para poder mitigar la cantidad de huella que necesitamos mitigar para antier. Entonces, la verdad es que sí creo que el Perú está posicionado por la enorme cobertura forestal y Latinoamérica en general, estamos súper posicionados para hacer ese nuevo mercado, ¿no? Y que en lugar de valorar nuestros commodities cada vez más baratos y que nos paguen centavos a nuestros campesinos y a todos los que realmente han sido los guardianes de la tierra y de la biodiversidad, al revés, que ahora ellos sean los que mejor ganen, los que más lo capitalicen y diversifiquen obviamente sus ingresos, de tal manera que ya no solo vivan
dependiendo del precio de un solo commodity, sino que diversifiquen sus ingresos, tengan sistemas agroforestales de vida que les den múltiples ingresos de commodities, absoluta autosuficiencia y soberanía alimentaria, y además los pagos por servicios ambientales como un plus, ¿no? Como un súper complemento. Y lo bonito es que estos ecosistemas regenerados en consecuencia son bellos. Entonces el ecoturismo puede aprovechar muchísimo la belleza que genera esa regeneración. En Costa Rica en menos de una década duplicaron su cobertura forestal. ¿Quién dice que no podemos hacer eso por toda Latinoamérica? Y eso obviamente se tradujo en ingresos turísticos de Costa Rica como nunca. Entonces imagínense seguir ese ejemplo, ¿no? Seguir los buenos ejemplos y empezar a ver todos los nuevos empleos que pueden ir por ahí, todos los nuevos emprendimientos, todos los nuevos jóvenes que se pueden certificar en monitorear, ¿no? Bosques, carbono, agua, biodiversidad, y realmente aprovechar la riqueza biológica de Latinoamérica en vez de querer volver a copiar los Silicon Valleys del mundo que son estériles y son bastante extractivos y no necesariamente generan vida. Entonces aprovechemos la enorme oportunidad que tenemos aquí. Y encima somos uno de los continentes más felices. Entonces aquí está la felicidad, aquí está el capital natural, ya quisieran de verdad en muchos otros lugares. Roberto, ¿y cómo crees que lo ve una vez ya aplicado estas oportunidades y ahora que ustedes han pasado por este WRI 20x20, esta oportunidad de escalar proyectos ya con cadenas de valor productiva en servicios ecosistémicos? Mira, un caso que Perú tiene una ventaja sumamente interesante es adicionarle una capa de valor cultural que tiene el Perú para el tema del ecoturismo, además del valor biológico, ecosistémico, que hablan tanto Laura como Camilo, ¿no? Definitivamente, post pandemia, si hablamos de recuperación de la economía, de regresar, tener este turismo gastronómico, turismo con la diversidad que contamos, que la gastronomía pues junta las dos cosas, la parte cultural, que es muy rica en el Perú, y la parte de biodiversidad, ¿no? Definitivamente, ahí es donde yo veo en esta famosa, que décadas atrás le llamaban industria sin chimeneas, el turismo, ¿no? Porque en teoría no hacía daño como una industria, ¿no? Pero ahora, como bien dice Laura y Camilo, es una industria positiva, no ya solamente que no echa humo, sino genera. Entonces, en el ejemplo en el Land Accelerator, tuvimos dos proyectos que eran compañías de las cuales yo estaba vinculado y que estaban caminando muy bien antes de la pandemia. Una era Rainforest Expedition, había ganado todos los premios, trabajaba en Tambopata, Research Center, etcétera. Se le paró el ingreso de turistas y tuvieron que pivotear tremendamente a temas de conservación, hacer programas digitales, educativos, a la gente que no podía venir. Explorandes, por ejemplo, que tenía un proyecto de glamping para ir hacia Machu Picchu, también lo metimos al Land Accelerator, les cambiamos el chip y le dijimos, oye, empieza a reforestar, no solamente pongas un ecoturismo sostenible y demás, pero también tienes una serie de comunidades. Entonces armaron un programa de reforestación, ¿no? Que no lo tenían incorporado. Entonces, si empezamos a generar estas dos grandes fortalezas, que es la parte biológica, ecosistémica, y por otro lado la parte cultural, yo creo que tenemos chance en toda Latinoamérica, y Perú tiene una ventaja muy, muy importante, ¿no? ¿Y ustedes creen en esta coyuntura, y quiero volver a retomar con Roberto una pregunta, ¿crees que los tipos de inversiones que se están haciendo en América Latina para mitigar, como habló Laura y como habló Camilo, de huella de carbono, huella hídrica, son suficientes si valoramos solamente la forestación por la captura de carbono, o es necesario hacer cambios que incluyan al ecosistema en cadenas de valor productiva? Sí, yo creo que se tiene que ver de manera integral, ¿no? O sea, yo soy siempre de la visión sistémica, de la manera holística. Entre más diversifiquemos el paisaje en productos y servicios, mejor, pero es muy importante que sí veamos por la productividad del lugar, porque
realmente sí se puede combinar productividad y salud ecosocial. Y eso es algo que no debemos de pensar que está peleado. Lo que cambia mucho son los cómo, ¿no? O sea, hay manera de que la productividad sea el veneno y hay manera de que la productividad sea el antídoto. Y ahí es donde entran los detalles, ahí es donde entra el que no es la vaca, es el cómo la manejas, no es el pastoreo, es el cómo lo manejes, no es, ¿sí me explico? Y entonces, entre más biodiversos y nativos sean los sistemas, pues más resilientes van a ser en esa zona y estamos bajando el riesgo. Entonces, aquí lo que hay que pensar siempre es a largo plazo. Pensando a largo plazo, si yo sigo haciendo monocultivos, si sigo usando agroquímicos, estoy matando la fertilidad misma del suelo y entonces y matando, ¿no?, la salud de todos los que están ahí alrededor. Entonces, entre más largoplacista sea y entre más esté viendo por los riesgos, más me doy cuenta que estos sistemas agrobiodiversos y con salud ecosocial más me convienen, ¿no?, de largo plazo. En cambio, hay unos sistemas que definitivamente ya solo rentan las tierras porque saben que las van a dejar poco fértiles o estériles, ¿no? Y entonces se van a ir en unos años. En cambio, si yo estoy aumentando la fertilidad de la tierra, estoy manejando las energías del paisaje de una manera adecuada, pues cada vez necesito menos insumos externos y cada vez mi margen es mayor, mi productividad es mejor, etcétera. Entonces, todo eso nos ayuda e incluso podríamos llegar a mitigar en algo los riesgos climáticos que menciona Roberto, que son muy ciertos y están causando estragos económicos brutales, o sea, ya les pega en el bolsillo a los campesinos, a los ganaderos, a todos, a los pescadores, ¿no? Entonces, entre mejor manejos hagamos en el suelo, incluso mejor nos va en el mar, porque menos sustancias agroquímicas le estaríamos tirando a nuestras costas. Entonces, sí, realmente el manejo regenerativo, los sistemas de permacultura, etcétera, sí son un gran inicio para este cambio. Y en los cómo está realmente la fórmula de éxito. Camilo, desde la banca de inversión, ustedes que han juntado ecosistemas de capitales sostenibles, con propósito, y ha traído esta oportunidad ¿cómo decirlo?, la consultoría que generan con los gobiernos para las políticas sean adecuadas. ¿Cómo calar el tema de el riesgo, el desarrollo económico, el atraer al inversor para que funcione este ecosistema realmente en América Latina, en donde se genera un win-to-win real, ¿no? Perdón que me demoré un segundo ahí quitando el mute. Mira, yo voy a ser un poco más optimista que Laura, en el sentido en que me gustaría pararme en un momento del tiempo en donde ya es obligatorio que los negocios no afecten negativamente el clima. En ese sentido, ya es obligatorio que los sistemas productivos sean, por ejemplo, agroforestales. Ya es obligatorio en que mi huella de carbono sea mitigada y compensada. Incluso revertimos el ejercicio y llegamos a un momento en donde yo capturo más carbono del que emito y mi huella es ambiental positiva. Y este ejemplo de esto es, por ejemplo, el Pacto Verde de la Unión Europea está apuntando a eso, a ser positivos en naturaleza. Si quieres exportar piña a Europa, tienes que demostrar que eres positivo en biodiversidad. Entonces tienes que regenerar ecosistemas, tienes que aumentar y tienes que saberlo medir. Y todo esto necesita también tecnología, porque, digamos, tampoco quisiera dar la impresión que estamos impulsando unos sectores o una economía que va en contravía de la tecnología, ¿no? Aquí también se necesitan sistemas de monitoreo, sistemas de mapeo satelital, blockchain, mucha tecnología para acompañar y monitorear y verificar
toda esta temática. Particularmente la banca de inversión sostenible, lo que ha hecho en estos 7 años, básicamente ha sido tratar de acompañar a los gobiernos en la región a intercambiar buenas prácticas y avanzar como bloque para integrarse en estos mercados internacionales. Entonces, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde México, acompañar, por ejemplo, los esfuerzos de Naciones Unidas para que los inversionistas institucionales adopten códigos de responsabilidad, ¿no? Y migren, por ejemplo, a fondos verdes, fondos, lo que conocemos como, ¿no?, los criterios ESG o de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza. Sin querer ponerme muy técnico, lo que trato de decir yo creo es que ya estamos en un momento del tiempo en donde esto ya está siendo adoptado de manera obligatoria y regulada por los gobiernos. Vemos que las superintendencias financieras están obligando a reportar a los fondos de pensiones, por ejemplo, riesgos climáticos. Grandes fondos de inversiones como BlackRock, JP Morgan, están desinvirtiendo de la economía extractiva. Vimos incluso países como China que dicen no financiamos más proyectos energéticos de carbón. Es decir, ya los mensajes se están dando y un gremio como Genes tiene una oportunidad de seguir avanzando en la vanguardia sobre cómo reportan estas buenas prácticas, cómo las miden, porque no es solamente decirlo, ¿no? Lo que no medimos, lo que no demostramos, pues no cala. Y eso es lo que va a suceder con los sistemas financieros. Vamos a tener que lograr, así como presentamos un buen flujo de caja, presentar una buena accountability, un reporte, por ejemplo, de aumento de bosque. Perfecto. Y aprovechando esta coyuntura, Roberto, ¿tú cómo ves esta experiencia que has convivido más con el otro lado, ¿no? No como dijo Camilo, las políticas, acompañadas de las políticas públicas, no como Laura que dijo cómo incentivar a los bancos a financiar cosas con medición, pero que sea un objetivo claro del directivo, sino que tú que vienes de al revés, ¿no? Que jalas al emprendedor para encontrar el ecosistema y que genere la rentabilidad que pide el banco, pero que cumpla los compromisos ecosistémicos y a la vez genere propósito, ¿no? Porque tú eres como que el eslabón que junta a los tres mundos para dejarlos contentos, pero ¿cómo hacemos que no sea contentos, sino que trabajemos juntos realmente? Es la experiencia Fletcher. Sí, mira, me gustaría, por ejemplo, ver un poco, contar un poco la confluencia que estoy viendo ahora a raíz del Land Accelerator y que escogimos 27, después de armar un landing page y se presentaron 100 y pico proyectos. Lo que me gustó mucho fue que WRI nos presentó a sus partners del lado del gobierno, ¿no? Estuvimos con el MINAM, con el CERFOR, con Fondebosque, en fin, distintas instancias de tipo gubernamental. Luego tuvimos reuniones con ONG que están muy metidas en el tema de regeneración, de agricultura regenerativa, o como por ejemplo está hablando Camilo de la agroforestería, ¿no? Entonces, cuando se seleccionaron los 27 proyectos que hablaste, ya hubo un esquema de curación y de selección. Inclusive tuvimos que conversar con algunos de ellos para que presenten sus proyectos y los modifiquen para que puedan realmente tener el impacto que se tiene por el lado medioambiental y obviamente por el lado social. Definitivamente, como tú mencionas, hay un trabajo que hay que hacer donde tiene que, si quieres armar un ecosistema de actores, tienes que tener, como ha armado WRI, los emprendedores de un lado, el Estado por un lado, que es el que de alguna manera regula, muchas veces no tiene la capacidad de gobernanza o de enforcement, ¿no? Que es la debilidad que tiene en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que participe es vital, seguido de actores de ONGs que tienen habilidades, equipos profesionales que saben de agroforestería, que saben de
digamos, la parte técnica, algunos que saben cómo manejar la parte social y pueden apoyar a los emprendedores. Y un programa como los que veo que se están armando cada vez más en el Perú, en donde hay entrenamiento a los emprendedores para que no solamente vean que estén preparados para la inversión, sino que también tengan mayor impacto positivo, ¿no? No simplemente que no tengan impacto negativo, sino que tengan cada vez más impacto positivo. Esa es la tendencia que veo. Acabo de estar el fin de semana en Pucallpa con el grupo Viridis, que son de Canadá. Ellos tienen un programa para armar un centro de entrenamiento, reclutamiento a cientos o miles. En un centro de estos pueden albergar por una semana, le dan la vuelta con 20 cuartos a casi 1000 y pico pequeños agricultores, y visitamos a una empresa de palma aceitera que cuando la vimos era impresionante la economía circular que tenía, impresionante la manera como, pero sus orígenes es un grupo que había tomado a un grupo que había deforestado bosque, ¿no? Entonces, esa práctica quedó ahí. Cuando empezamos con este grupo Viridis a visitar a los pueblos circundantes, a las comunidades, a las cuales tienen que incorporarlas como cadena de valor, como tú hablas, fuimos a visitar, nos presentaron al mejor agricultor, nos dijeron, miren, miren cómo trabaja la productividad, mira su producto, etcétera, no sé qué. Ahí me pareció impresionante cuando nos metimos al final a rebuscar un poquito cómo acababa de quemar y había hecho slash and burn, había quemado un bosque, ¿no? Entonces, yo creo que hay que meterse en este tipo de empresas y no salir corriendo y ver que hayan cambios, porque no va a lograr una certificación, va a tener problemas de mercado muy pronto, ¿no? Y es por eso que llamó a Viridis. Nosotros íbamos como advisors y creo que ese tipo de ejemplos, en vez de que nos apeste o tengamos miedo, tenemos que enfrentarlo y ver cómo cambiamos la conducta del productor, y también, de hecho, la empresa puede tener un rol importante para que se puedan generar agricultura regenerativa y no esta degradación de los bosques. Quiero agradecerles a esta primera parte del bloque por la participación a cada uno de ustedes, porque los comentarios han sido muy asertivos, no solamente para Perú, sino para América Latina. Vamos a pegar un pequeño break porque queremos enviar un mensaje al ecosistema de lo que estamos tratando de hacer desde Genes Perú. Nuestra visión es trabajar en sinergias colaborativas en América Latina. Nuestra visión es tener una sola América unida y trabajar en conjunto y mejorar las prácticas positivas de cada país para lograr que lo que hacemos en Genes se pueda replicar muy pronto en América en general y generar un gremio de confederaciones de emprendimientos sostenibles en la región. Démonos un pequeño break y regresamos en unos pocos segundos para hacer la segunda parte del bloque. Muchas gracias. JE Consulting nace del deseo de incursionar a las industrias peruanas en el competitivo mundo globalizado, con el afán de aportar el conocimiento y expertise para lograr objetivos comunes y desarrollando sinergias entre las empresas. También innovar y desarrollar nuevos bienes y servicios con insumos peruanos y darle un valor agregado para ser competitivo en los mercados globales. La compañía busca proveer soluciones integrales para los negocios donde lidera el win-to-win, conectando los órganos de impulso del gobierno con los empresarios, entre los gremios con lo académico, entre las mejoras financieras con el aumento de la oferta exportable de calidad y alineados a la Meta Perú 2030. Bueno, y entonces estamos de nuevo aquí en este segundo bloque de inversiones sostenibles y queremos aprovechar para hacer los últimos comentarios aprovechando este super panel que nos viene a acompañar el día de hoy, para poder entender un poco cómo manejar este ecosistema. Ya hemos hablado de las oportunidades, de la visión que ven y esta pregunta es para todos en general y me gustaría que empezáramos con Camilo, ¿no? ¿Cómo ves en estas oportunidades de desarrollo la articulación del ecosistema para que funcione correctamente? O sea, ¿qué tips podríamos dar ahorita para que los actores que están trabajando se sienten ya no una mesa de diálogo, sino una mesa de acción? Yo creo que es clave cada vez más integrar, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda
que es el más lejano en estos temas, los ministerios de finanzas, ¿no? Que comiencen a adoptar los temas de valoración de capital natural y de valoración de servicios ecosistémicos, la inclusión en las cuentas nacionales, no solamente los tradicionales ministerios de comercio, de productividad, los ministerios de ambiente, sino realmente de donde se fija el presupuesto de la nación, para que, como decía Laura, entendamos y realmente nos apropiemos que Latinoamérica es el principal banco de hábitat del planeta y estamos parados en una gran riqueza de capital natural, pero si no lo medimos, si no lo incluimos en las cuentas nacionales, si no entendemos cómo es el deterioro de ese capital natural nos está empobreciendo, no estaríamos realmente aprovechando esa gran oportunidad. Yo creo que hay que tirar un poco hacia ese lado, y por otro, digamos, desde la base productiva, desde la base organizativa, pues seguir trabajando con las aceleradoras, con los sectores de inversión de impacto, con los sectores de promoción, digamos, de exportaciones, y cada vez más lograr posicionar estos mercados, como decía Laura, de servicios ecosistémicos, de ingresos a partir de este valor natural, ¿no? Laurita, y aprovechando este pase que te acaba de dar Camilo, quería preguntarte, entonces, ¿cómo podríamos identificar el tipo de inversión favorable para América Latina para convertirnos en este, como dijo Camilo, ¿no? En este banco de hábitat, en este banco de servicios ecosistémicos, donde lleguemos al aporte inclusiva, al impacto de género, que muchas veces también ha habido esa disociación, ¿no? O sea, ¿por qué involucrar mucho al género? Y te das cuenta que en América Latina el 52% promedio de la población latina son mujeres. Uf, no, bueno, estás tocando muchos puntos a la vez, pero lo que precisamente nosotros promovemos es que necesitamos reenamorar a las finanzas de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Cambiar completamente de paradigma financiero, porque ahorita las decisiones de inversión son las decisiones de dominio y esas decisiones desde una perspectiva de dominio y lo que se llama top-down, o sea, de arriba para abajo, es la misma perspectiva de dominio que estamos aplicándole al capital natural y la misma perspectiva que el patriarcado le aplica a las mujeres. Entonces, esa ya simplemente el hecho de tener una perspectiva de dominio, ya hay que desecharlo, ya ese paradigma tuvo sus límites, ya no sirve para lo que viene, ¿no? Lo que sigue. Y realmente sí existe unas finanzas, y me encantaron los ejemplos que ha dado Roberto, y diversos y demás de sectores y de lugares y demás, pueden ver que existen las finanzas que buscan el equilibrio en vez de buscar el crecimiento infinito, que buscan ser co-creadas, ¿no? Alimentadas por decir, ok, ¿cuál es tu ciclo productivo? Y en base a eso vamos a poner los términos y condiciones en lugar de yo dominarte y ponerte unos términos y condiciones basados en un control, ¿no? Nosotros justo nuestra misión de la empresa es que el capital sirva a la vida y trabaje al servicio de la vida en lugar de que la gobierne, porque precisamente lo que queremos es desmontar ese paradigma de control financiero. Entonces, parte de desmontar ese paradigma es también diversificar el quiénes toman las decisiones. Y el quiénes toman las decisiones incluye a las mujeres, obviamente, y a toda la diversidad de los espectros, pero también incluye a que si históricamente dejamos a tantos pueblos indígenas fuera de las decisiones de capital, empecemos a reindigenizar las finanzas. Y para reindigenizar las finanzas hay demasiado que aprender de los guardianes de la tierra y de los guardianes de la biodiversidad. Si ellos son los que realmente han vivido sostenible, si ellos son los que realmente tienen pues las mejores tecnologías, conocimientos y sabidurías que han mantenido esa hermosísima biodiversidad intacta o más bien floreciendo, hay mucho que aprender de ellos. Entonces, normalmente las finanzas vienen de un paradigma de vamos a enseñarles, vamos nosotros a darles capacitación, y yo creo que deberíamos de ir más a aprender y deberíamos de ir más a escuchar y deberíamos ir más a co-crear y tener unos términos y condiciones co-creados que busquen ese balance de poder y que busquen ese balance de activos, en donde pues sí sea una relación mucho más justa
Hay corrientes de finanzas transformativas, hay corrientes de finanzas regenerativas, pero no se puede llegar a la regeneración sin la transformación, y esa parte de la transformación es el paradigma de nada para mí sin mí, que yo no sea tu beneficiario, sino que sea tu socio. Y esa es una mentalidad, un cambio de mentalidad, si estamos hablando de mujeres, si estamos hablando de comunidades indígenas, de quien sea, es muy diferente la mentalidad de verlos como beneficiarios o clientes versus o trabajadores versus verlos como socios y como parte del plan y de los copropietarios y codiseñadores del proyecto. Ese es el gran cambio, pues, de las inversiones que merecemos en Latinoamérica. Roberto, justamente convergiendo lo que acaba de comentar Laura y lo que acaba de comentar Camilo, que es súper importante y que tú lo vives con los emprendedores que te tocan la puerta todos los días para ver cómo trabajar esos ecosistémicos. Una de las cosas que quiero aclarar es que Perú fue pionero en muchas cosas en el tema de sostenibilidad, y justamente la falta de continuidad nos dejó en la cola nuevamente, y siempre estamos así, ¿no? Empezamos a la cola y después volvemos a reflotar y después nos volvemos a olvidar. Y otra cosa que nos comentamos, que a diferencia de otros países latinos, cercanos, hermanos, ¿no? Perú no tiene confederaciones o federaciones de pueblos originarios que son dueños de la tierra, sino que lo que sabemos es que son dueños del Estado. O sea, el Estado es dueño de todo y trabajamos en conjunto con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo converger el tema de la comunidad, la propiedad pública, los recursos para todos, y trabajar en lo que ustedes están demostrando muy bien, de la cadena de valor productiva desde la Amazonía hasta el océano, ¿no? Mira, yo creo que hay que hacer lo que dice Laura, y por otro lado también está diciendo Camilo, es un tema de cambio de paradigmas, ¿no? Todo parte por un cambio de paradigmas. Los paradigmas que van a empezar a caer son los paradigmas, digamos lineales, top-down, no tomar en cuenta la co-creación, venir con investment readiness, tráeme tu hojita así, 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 ¿no? Entonces, yo creo que el hecho, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas empiece a poner en su balance, en su ledger, el valor de la bioeconomía, de los ecosistemas, es clave, porque en ese momento termina el año 2021, por ejemplo, y sacan la cuenta, cortaron 250,000 hectáreas de Amazonía en el Perú. Oye, acabamos de perder 250, no sé, millones, o multiplícalo por un cero más, 2.5 billones, empezar a llevar esas métricas desde el Ministerio de Economía y Finanzas es clave, porque todos los proyectos de inversión pública, y que es lo que va a mover, debido a los cambios que han habido políticos en el Perú, lo que va a mover la aguja de la economía en los próximos 2-3 años, y lo estamos viendo, es de alguna manera la inversión pública y menos la privada. La inversión privada está huyendo. Sin embargo, veo que vienen inversionistas de afuera a invertir en Perú, ¿no? Y muchos están esperando en entrar porque miran y dicen, oye, quiero ver que inviertan en la selva, en la Amazonía, un grupo importante de Perú, y viene Facebook, Amazon, no sé si los queremos o no, pero vienen con sus billones a invertir en temas de agricultura regenerativa. No estoy tan seguro si los queremos o no, pero te ponen una condición, ¿no? Sigue siendo un top-down. Si yo no veo un empresario peruano invirtiendo en la Amazonía, que es muy difícil porque vivimos una economía muy centralizada, ¿no? La gente de la banca, las empresas, la minería no está en la Amazonía, en el Perú. La minería está en la costa o mayormente en la sierra, ¿no? Hay una que otra petrolera, pero esas son industrias que ya están en total decadencia, ¿no? Entonces, definitivamente parte por lo que dice Laura y obviamente Camilo, de cambiar el chip, de cambiar de todos los actores, ¿no? El MEF, la banca, el mundo corporativo, los emprendedores, los mismos inversionistas ángeles, todo este ecosistema que puede trabajar a solucionar los tipos de problemas que tenemos acá, que son muy distintos a los que tienen en Silicon Valley, ¿no? O sea, ¿tú crees que también es importante que la legislación, o sea, nuestros congresistas también apoyen un poco el tema de definir adecuadamente cuál es la problemática, no como Perú, sino como regiones, porque todos
tienen ecosistemas diferentes y que tenemos que preservar de forma distinta. Definitivamente, por ejemplo, ayer teníamos una reunión de un proyecto en el sur, en Tacna, que es la frontera con Chile. Estábamos con unos 40 agricultores, invitamos a un miembro de Agrobanco, a un miembro de Agroideas, que son distintos programas del gobierno, y las barbaridades que dijeron, oye, no tenemos préstamos para agricultura tal de exportación, solamente tenemos pues para tal tema de ganadería o tal tema, y el ticket es así, los pasos son así, impresionante, ¿no? Felizmente traje una fintech que quiere intermediar, montar, desarrollar algo para temas de agricultura y que tiene fondos para prestar, ¿no? Entonces, ese es el típico problema. En el fondo, uno tiene que mirar para qué es la región donde yo estoy. Si yo estoy en la selva, en la sierra, es más, la misma selva, si yo me acerco al Ecuador, es completamente distinto a lo que yo me acerco, digamos, hacia el sur, hacia Bolivia, la frontera. El cultivo es distinto, las oportunidades son distintas, y de hecho, si tú quieres empezar por economía circular, empieza por, aunque la palabra a veces no gusta, por cultivar lo que eficientemente tu naturaleza requiere en tu sitio, y no vengas a traer cosas, por algo tu ecosistema te rinde mucho más haciendo algo. Ahora, el otro reto es buscar mercado, ¿no? Definitivamente, el otro reto es cómo llevo al mercado esto de una manera sostenible, ¿no? Claro, y ahí es súper vital el tema de la co-creación de innovación para mercados, ¿no? O sea, articular los sectores del ecosistema. Yo le quería comentar antes de hacer un pequeño break, porque vamos a hacer un último break para pasar un emprendimiento que ha generado gran impacto en el tema de mujeres, Laura, que se llama Mujeres de mi Barrio. Vamos a dar un pequeño break ahorita y regresamos en 10 segundos. Vamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta parte final del diálogo de inversiones sostenibles. Y bueno, vamos a pasar en la última pregunta que para nosotros es súper importante y la hemos estado esperando con mucho gusto a todo el ecosistema, porque nos van a decir los actores que nos acompañan el día de hoy cómo desde sus organizaciones pueden ayudar a generar cambios y oportunidades, ¿no? Y cómo pueden contactarlos para que puedan generar estas alternativas en América Latina, que se generan sinergias, no solamente en el país, sino que se pueden encontrar esas brechas para unirse con experiencias, intercambio entre Perú, México, Perú, Chile, Perú, Colombia, y trabajar problemas comunes con soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, quería empezar con Laura. Laura, desde tu organización, ¿qué recomendación podrías ofrecer para tener una economía de triple impacto? Bueno, nosotros precisamente empezamos a trabajar en esto desde 2014 y empezamos con precisamente lo que dijo Roberto del cambio de paradigma financiero. ¿Por qué empezamos de ahí? Porque nosotros, bueno, mi
background, mi pasado era banquero, entonces yo fui asset manager y estuve en banca privada y de ahí vengo, ¿no? Eso es lo que conozco. Y precisamente yo empecé a deconstruir mis paradigmas propios, ¿no? Y empecé a desaprender muchas cosas y empecé a escuchar. Y empecé a aprender pues todas las nuevas corrientes, todos los nuevos movimientos y me di cuenta definitivamente que hay un espectro muy amplio de lo que es las inversiones responsables versus las sustentables, que solo buscan la neutralidad del daño, versus las transformativas y regenerativas. Y a partir de ahí dije, se necesita un montón de educación o reeducación a todo el panorama financiero de Latinoamérica, a todos los inversionistas y de paso a los emprendedores. Entonces, ¿qué empezamos haciendo? Un montón de educación, pero sobre todo concentrando mucha educación a inversionistas. Cultivamos inversionistas regenerativos, básicamente. O sea, nosotros, nuestra cosecha es de inversionistas regenerativos y de inversiones regeneradoras para Latinoamérica. Empezamos en México y después seguimos trabajando bastante en Colombia, en Centroamérica, en el Perú ya llevamos 2 proyectos activos. Actualmente, de hecho, disfrutamos mucho trabajar con Eduardo, que es muy dinámico y bueno, el ajonjolí de todos los moles, como diríamos en México. Y además estamos trabajando ahorita en Chile también en algo muy innovador que todavía no puedo decir, está en fase confidencial. Pero básicamente partimos de educación, porque partimos del cambio de paradigma. A partir de ahí asesoramos y damos consultoría de todo el tema de inversión de impacto social y ambiental. Y de la consultoría hemos por fin pasado ya al manejo de inversiones regenerativas apenas en México. En todos los demás lugares simplemente es educación y asesoría. Y lo que estamos haciendo en el Perú, que están muy invitados todos, va a haber varias capacitaciones para todo el sector financiero de las posibles inversiones de biodiversidad y todas las oportunidades de inversión en capital natural. Eso lo vamos a estar haciendo con BioInvest y la GIZ en el Perú. Pero además, para todos los que quieran, ahí sí todos, con cualquier perfil que quieran aprender de estos temas, nosotros tenemos un curso al año que se llama Regenera Academy y en ese curso es como nuestro diplomado, ¿no? Anual, en donde tocamos inversión de impacto, inversión sostenible, el famosísimo ESG o ASG, como le quieran decir, finanzas climáticas y economía regenerativa. Le damos mucho énfasis al tema regenerativo. Y básicamente ahí estamos siempre explicando la perspectiva desde las finanzas, desde el capital, pero incluimos obviamente agricultura regenerativa, adaptación basada en ecosistemas, etcétera. Vamos a tener speakers increíbles. Va a estar Jed Emerson, que es de los principales autores de inversión de impacto. Va a estar Andrea Armeni. Va a haber precisamente personas de Perú, de Colombia, de Bolivia, etcétera. Y nos encantaría poder invitarlos y que todos nos puedan acompañar. Entonces, les estoy dejando ahí un link en el chat de Facebook, precisamente para que puedan entrar a Regenera Academy, pero con que lo googleen lo encuentran y también pueden pedir descuentos en nuestras redes sociales. Y pues para eso trabajamos nosotros, o sea, empezamos por paradigmas, seguimos con la aplicación y estrategia y seguimos con mover dinero. Si no se mueve el capital, realmente pues vamos a estar muy tarde en todo lo que tengamos que hacer. Entonces nosotros, esa es realmente nuestra médula, o sea, lo que nos mueve es mover esa parte y cambiar esos paradigmas y recordarnos a todos que todos somos inversionistas. No crean que los inversionistas están afuera, aquí están. Nosotros movemos como consumidores trillones de dólares al día. Y como pensionados movemos otros tantos y como, ¿sí me explico? Entonces como cada persona desde donde esté puede hacer muchísimo cambio y si me asumo como inversionista me asumo como responsable y todas las transacciones que hago les puedo aplicar los paradigmas de inversión de impacto y puedo ser pues un agente regenerador. Entonces, gracias por invertir su tiempo esta noche en estar con nosotros. Esa también es una inversión y el tiempo pues no es regenerativo, sí se acaba. Entonces, muchísimas gracias. Realmente espero que les reditúe su inversión y gracias Eduardo, gracias Genes por la organización. No, Laura, a ti más bien por acompañarnos. Gracias a la comunidad porque está atenta a estas oportunidades que siempre están buscando para saber cómo trabajar. Una de las cosas que en los servicios ecosistémicos estamos impulsando es aprovechar la calidad de tiempo, ¿no? Agradecer a los panelistas que nos dan estas luces para darnos cómo centrar las ideas que podemos presentar,
cómo no presentar sueños, sino presentar realidades de las cosas que tienen componentes, que sepamos los criterios para presentarlos. Y eso es un poco lo que impulsamos desde la banca de inversión sostenible acá en Latinoamérica, la sinergia colaborativa. Pido al público el agradecimiento de Camilo Santa. Lamentablemente por cuestiones de vuelo lo agarramos antes de subir al avión, pero la banca de inversión se dedica a esto, ¿no? Trabajar en consultorías de apoyo a los actores del ecosistema para hacer ese eje integrador, encontrar cómo fusionar y generar los criterios y la preparación para la inversión, el trabajar el tema de la medición del impacto positivo que se está generando y también cómo controlar el impacto negativo para poder transformarlo en el tiempo, ¿no? Porque mucha gente dice, mide lo bonito, y por eso apareció una terminología que muchas veces la gente llama el greenwashing, ¿no? Pero no necesariamente es que yo pinto mi cara para poder ser bonito por el tema de marketing, sino que hay que empezar a trabajar en las inversiones que ya se hicieron en el ecosistema, en las inversiones que se han hecho en programas que, si bien es cierto, son contaminantes en algunos aspectos, pero que son necesarios porque son parte del día a día. O sea, la gente sigue consumiendo eso. Entonces, mientras hay mercado, va a haber oferta para poderlo manejar. Y nuestra relación está en cómo encontramos una transformación de esta cadena productiva, ¿no? Cómo las políticas públicas se pueden alinear para encontrar el camino donde trabajemos en una sinergia colaborativa, desde los espacios donde sea importante la cadena de valor, no solamente por transformarnos, sino por dar a conocer los productos endémicos. Como lo dijo Roberto, nosotros impulsamos mucho la innovación disruptiva para saber para qué sirven los biorecursos de cada región, ¿no? Y que se puedan transformar en materiales sustitutos de los agentes contaminantes con materiales orgánicos productivos, o con la biodiversidad lo genera para transformar zonas degradadas por nosotros mismos como humanidad, ¿no? Yo me sé que no solamente es la degradación por el cambio climático, también hemos visto afectados muchos campos de cultivo y muchos terrenos por la misma violencia que hemos generado con las guerras, ¿no? Las bombas atómicas, las transformaciones por conquistas, que al final no ha terminado más allá de sobrepoblar el planeta y reducir el espacio de las especies en general, que no era nuestra función. Como banca de inversión sostenible, lo que impulsamos nosotros es esta sinergia colaborativa entre los actores. Impulsamos que se creen ecosistemas como Genes, como la Confederación de Empresas Americanas, como las aceleradoras, para conectarlas con fondos de inversión para que puedan encontrar este pipeline de emprendimientos, empresas y transformación de gobierno que generen inversiones positivas para generar el desarrollo sostenible. Y yéndome en ese tema específico de la sostenibilidad, que muchas de las personas en la Agenda 2030 todavía tienen la reticencia de decir por qué no vamos a llegar, qué está pasando, no depende mucho. Si bien es cierto, el factor es súper importante, las normativas mandatorias de políticas que nos ayuden a ordenarnos. Si como dijo Laura, si el pensamiento no cambia desde la persona, desde el ciudadano de pie, que es el que consume, que invierte todos los días, invierte más dinero que los propios inversores, y no selecciona correctamente qué va a utilizar y por qué lo está usando, no vamos a poder generar estos cambios. Y esos daños son realmente, como comentó Roberto, perjudiciales no solamente para la economía, sino también para la calidad de vida de la población, porque los recursos son como el tiempo, finitos. Entonces hay que aprender a invertirlos correctamente, a utilizarlos asertivamente, y pensar que, ¿por qué voy a usar un cultivo para una cosecha entera para una sola industria cuando sabemos que lo usan 7? ¿Por qué no juntar estas 7 y hacer cadenas de valor productiva y innovar conjuntamente para jalar mercados positivos, para encontrar alternativas de desarrollo, para que no nos pase, ¿no? Que por programas del Estado solo se especifiquen en un solo nicho, cuando la población en general tiene varios actores de los cuales vive y necesitan esta inyección de capital positivo para hacer la transformación que están buscando. Yo quiero ceder la última parte para que cierre esta presentación y agradecer a todo el público que está viendo
esta charla de incentivos, invitar a que continúen a estos diálogos que va a seguir impulsando Genes Perú, y en el siguiente bloque invitarlos a diálogos sostenibles, parte 2, donde vamos a tener 3 componentes más de panelistas espectaculares. Nos va a acompañar Juan Jaime Holguín desde Chile, Iván Buffon desde Argentina y Adriana Machado desde Estados Unidos, que es una súper influencer en la temática de las gobernanzas sostenibles. Yo quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes antes de darle el pase final a Roberto, porque sé que también este tiempo que les hemos pedido no ha sido parte de su compromiso que tienen por encontrar estos cambios de paradigmas, ¿no? Quiero agradecerles para que públicamente la población entienda que no lo han hecho por una consultoría que han generado, sino porque están comprometidos, y eso es lo que va en el ecosistema sostenible. La gente que piensa y que queremos cambiar, comprometemos nuestros espacios para dar estos conocimientos o comparaciones o cambios de paradigma para hacerte pensar, no obligarte a cambiar, sino hacerte pensar de qué cosa podríamos hacer si todos empujáramos el carro por el mismo camino. Y por esto quiero cerrar con Roberto, que nos va a dar ejemplos reales, resultados de cómo la inversión de impacto paga, la sostenibilidad paga, la transformación de servicios ecosistémicos paga, y la articulación adecuada entre actores de gobierno con palabras adecuadas en una hoja de ruta genera resultados si hay continuidad. Roberto, por favor. Está bien. Gracias, Eduardo. Bueno, antes que cuenten los 3 casos, quiero agradecerte realmente que nos hayas dado la oportunidad a Laura, Camilo y a mí de tener este pequeño conversatorio, intercambiar ideas, contar un poco las cosas que estamos haciendo. Sí, me pareció interesante contarles 3 casos. Voy a ser bien breve. Tengo, 5 minutos, un poquito más que antes, pero pueden ser demostrativos para los asistentes, ¿no? Uno de los proyectos que entró al LAM Accelerator es un proyecto bien interesante de padre e hijo, ambos de molineros, le llamamos a los que son de la agraria, que venían trabajando en la selva central, especialmente una hora y pico camino a Huaytía, cerca de Pucallpa, entre Pucallpa y Huaytía. Ellos habían desarrollado un producto con el camu camu. Todos conocemos ahora el famoso el camu camu, y más ahora con todo el tema que tiene vitamina C, que es básico para temas inmunológicos, básico para que de manera diaria consumamos este tipo de productos para que tengamos, es un neutracéutico, ¿no? Y ellos los acabamos de visitar con el grupo Viridis que les comentaba. Fue muy interesante porque tienen un campo pequeño de 3 hectáreas, tienen sembrado, cuando llegamos tenían el típico cacao en la entrada, tenían un cultivo que habían traído afuera, es el mangostín, es un árbol muy bonito, asiático, de la India, que tiene una fruta y tiene un mercado básicamente local, orientado digamos, al barrio chino, a la gente que conoce pero fuimos a ver un poco el camu camu, vimos todo lo que habían desarrollado. Primero, viveros. No sé si ustedes saben, pero el camu camu se encuentra en Cocha, es de Loreto, es como un cultivo que se inunda con los ríos, cuando obviamente se mueven los ríos por las temporadas en la selva baja, y ellos han adaptado este cultivo a un tema de alta productividad, como en siembra, ¿no? Tipo agroforestal, y logran productividades de 20 toneladas. Montar un sistema de deshidratación. Si uno va a ver el camu camu o muchos de los productos que tienen bioactivos y que nos pueden dar algún tipo de funcionalidad, cuando uno los deshidrata, uno pierde muchas veces el 80 y hasta el 90% de las propiedades, ¿no? Entonces ellos nos contaban acá que tenían un sistema de secado lento en bandejas. Lo fuimos a ver, lo tuvieron cerrado bajo 4 llaves, muy interesante, una forma muy creativa de cómo mantener el nivel de la vitamina C en el producto, ¿no? Y lo que me pareció sumamente interesante que ven este grupo
canadiense que ve agricultura regenerativa desde Canadá. Tienen programas en toda Latinoamérica, en 2 o 3 países, pero están en África también presentes, y tienen biotecnología. Les pareció sumamente interesante. Obviamente no conocían el Camu Camu y el potencial que tiene de mercado. Un segundo caso que me pareció interesante comentarles tiene que ver con el tema del ecoturismo. Rainforest Expedition, una empresa que empezó por 2 emprendedores hace más o menos 17 años, en una alianza y un joint venture con una comunidad nativa en Madre de Dios, muchos de ustedes deben haber escuchado, y a mí me atrajo del primer día, ¿no? Me atrajo, hola, sí, atrajo del primer día esta empresa porque tenía un joint venture con las comunidades nativas, y recientemente obviamente la pandemia los golpeó tremendamente, se les acabó el mercado, pudieron pivotear a temas de conservación, porque ellos trabajan conservación junto con el tema del ecoturismo, y cuando se empieza a reactivar el turismo nacional, realmente hace, en las vacaciones que acabamos de tener, empezaron a recibir turistas nacionales, y ha tenido que adaptar completamente su propuesta de valor para que puedan de alguna manera ser sostenibles desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista ambiental, están trabajando de hace, como digo, 17 años, y desde el punto de vista social, con gran impacto. Es una empresa de mucha trayectoria y de ejemplo global, ¿no? Entonces, y finalmente les mencioné de las Cochitas en el norte, un proyecto de cadena de valor impresionante con cultivo en el mar, cómo volver un pescador agricultor con cadenas de valor como lo que menciona, recientemente yo le llamo el Rainforest del mar, ¿no? Porque hacen lo mismo, trabajan con las comunidades y generan valor económico y conservan el ecosistema. Creo que se me ha acabado el tiempo. Uno puede pasarse horas cuando uno tiene pasión por estas cosas, y yo encantado de atender las preguntas que tengan o las inquietudes que tengan en todas las cosas que hemos estado conversando hoy día. Gracias, Eduardo. No, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Y solo para cerrar el panel, agradeciendo al Observatorio del Medio Ambiente, al Gremio de Emprendedores Sostenibles, al Ministerio del Ambiente, que siempre está apoyando las iniciativas que estamos manejando, y a la comunidad, que siempre es muy asertiva a este cambio, y porque gracias a ellos salen estas preguntas de cómo hacer, o sea, ya, quiero cambiar, quiero manejar, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y quería aprovechar la última pregunta, que ya no es parte del diálogo, sino parte de los comentarios que hemos recibido entre las redes sociales y los actores que están escuchándonos. Y quería empezar con Laura, a ver si Laura me podría ayudar con esta respuesta desde el punto de vista de los emprendedores que están tocando. Dice Laura, justo habías tocado el tema de género, de la economía regenerativa, y uno de los factores más golpeados, pero que más se ha vivido en Perú, es el tema del turismo. En el tema del turismo, el turismo vivencial, el turismo tiene mucha presencia de las mujeres. Entonces, ¿cuál crees que es el primer paso para que las MIPYMES que se dedican al turismo, no solo en Perú, sino a nivel latinoamericano, ¿no?, migren o evolucionen a un turismo sostenible, ¿no?, a un turismo que puedan generar este cambio de chip? Del turismo, pues mira, realmente ahorita con la pandemia yo sé que va a continuar un verdadero reto para la industria del turismo en general. Sin embargo, pues ya empieza a haber reactivaciones lentamente, ¿no? Entonces, realmente aquí en México el ejemplo que más cercano he tenido, pues es uno en donde precisamente era un lugar regenerativo, en donde vivía 100% de turismo americano, y el flujo de turistas americanos era pues bastante vasto, no era muchísimo volumen, y básicamente hacían muchos retiros de yoga y demás, y cuando se detuvo a partir de la pandemia, empezó a haber un flujo local, ¿no?, de mexicanos. Entonces, sí fue un cambio de, digamos, de dirección, de público, de audiencias, que fue bastante benéfico, pero para otras naciones centroamericanas no ha sido el caso. Por ejemplo, en Costa Rica, que el ingreso del turismo es como el 60% del PIB, pues sí tuvieron que voltear más a la autosuficiencia alimentaria.
y a precisamente pues sistemas alimentarios regenerativos y demás para mantener primero la economía local y sostenerse antes de pensar en todo lo demás. Entonces, realmente el turismo pues sí tiene un gran reto, pero afortunadamente el Perú ha sido súper reconocido, como bien decía Roberto, acá en México están muy de moda, o sea, y la gastronomía peruana está cada vez más famosa, más conocida, y en general el turismo peruano yo he visto que ha levantado mucho a nivel internacional. Entonces, creo que hay una gran esperanza para el sector turismo y una nueva manera también de hacerlo y de aplicar la regeneración en todos los sectores. Gracias, yo sí ya me tengo que desconectar, pero muchas gracias por todo. Gracias, Laura, por tu comentario y gracias por participar en este foro. Y adelante, yo sé que estás en México y quiero agradecerte y felicitarte y que muy pronto tengas a tu nuevo bebé. Así que ese es un gran compromiso para nosotros, que oportunidades como no solamente eres una referente en el ecosistema de las finanzas, sino que también eres una mamá, cuidas el ecosistema, cuidas el trabajo para lo que viene al futuro. Y es lo que decía hace un rato, ¿no? Las mujeres de América Latina son el gran cambio, son las pioneras en las pymes, son las pioneras en la administración de los recursos de la casa, a pesar de las coyunturas, y hay que tomar buenas decisiones para poder preservar a las economías familiares. Gracias, Laura, y yo Muchas te dejo gracias. retirar, Hasta no te preocupes, luego. cuídate. Roberto, quiero terminar contigo con la última pregunta del público, ¿no? Que tiene que ver en relación a, ¿se llegará a regular legalmente la huella ecológica en un futuro cercano? Ya que hemos hablado del plan de la iniciativa 20 por 20, el tema de la reforestación y servicios ecosistémicos, ¿cómo lo ves? Cuando hablamos de regulación, que se regule aquí en el Perú por parte de una ley y algo de eso, eh, yo creo que la tendencia va hacia ese camino, ¿no? Muy fuerte. Hay que ver de qué manera se ponen de acuerdo el Ejecutivo y para que se pueda hacer ahora. Lo antes es lo mejor, ¿no? El impacto que vamos a tener sobre, además del cambio climático por la pérdida de biodiversidad, va a ser impresionante en el planeta y en particular el Perú, que es muy rico en biodiversidad, ¿no? Los pisos ecológicos van a sufrir temperaturas mayores, van a cambiar los cultivos, van a haber sequías donde antes habían lluvias y van a haber lluvias donde antes habían sequías. Van a venir cambios que el hombre no tiene la capacidad ni siquiera de controlar y predecir y sí, definitivamente es algo que deberíamos todos apuntar, pero difícil decirte si lo van a hacer ahora, un poco más adelante. Definitivamente es a lo que deberíamos tratar de empujar, ¿no? Y con esto cierro, Roberto. Entonces, ¿tú crees que cómo debería ser el primer paso para el cambio de mentalidad que estamos buscando en América Latina para convertir en todo lo que hemos tratado de compenetrar a la población que nos está escuchando y a los que pueden repetir esta charla, ¿no? Para lograr que Latinoamérica se convierta en lo que estamos pensando, ¿no? En no un comoditismo, sino en una oportunidad de desarrollo para el planeta. Bueno, al final es un cambio de la mentalidad de las personas, de todos, ¿no? Desde el que está arriba al que está abajo en cualquiera de las organizaciones. Poner nuestro granito de arena, leer mucho, estar al día, entender un poquito la ciencia que hay detrás, porque hay mucho fake news en todos estos temas. Yo creo que es muy importante que nosotros tomemos el control de nuestras vidas y sepamos qué está pasando con nuestro país, nuestro planeta. Para la biodiversidad no existen países, la naturaleza se mueve de una manera indistinta y cuando la gente dice el que va a perder es el hombre, no es la naturaleza va básicamente a evolucionar, va a cambiar, realmente es el hombre dentro de este hábitat que no lo sabemos manejar y no lo hemos sabido manejar, va a sufrir tremendamente, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos una obligación moral de participar, te toque ser empresario, te toque ser emprendedor, te toque ser empleado público, te toque ser simplemente un ciudadano. Todos vivimos una época en que tenemos que empoderarnos con mayor conocimiento y no movernos básicamente por lo que dicen las redes sociales o
lo que nos empujan las masas, sino tomar el conocimiento y leer, aprender, escuchar, venir a este tipo de eventos y apoyar, ¿no? Tú puedes apoyar como consumidor, como emprendedor, como colaborador, como empleado. Hay 1000 formas. Si queremos trabajar unidos hacia un mundo mejor, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental y social, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todo el público que ha seguido este extraordinario panel de inversión sostenible. Invitarlos a que sigan las redes de Genes Perú, invitar a que sigan a los actores que nos han venido acompañando el día de hoy. Tus redes sociales, no se olviden de llenar la encuesta para que les podamos enviar la presentación y futuras invitaciones sobre estas temáticas que puedan ayudarles a desarrollar una economía circular favorable y un progreso distinto a sus emprendimientos. El 1 de octubre nos toca una nueva charla, Diálogos Sostenibles, parte 2, donde tendremos panelistas súper importantes. Tendremos a Juan José Alguín de Chile, tendremos a Iván Buffon de Argentina y tendremos a Adriana Machado desde Estados Unidos, que nos complementarán cómo poder seguir escalando y cómo poder trabajar en sinergia colaborativa para que las inversiones logren hacer esta aceleración y la comercialización de productos a través de una gobernanza clara, una economía circular y un aporte de los cooperativismos que se están generando en América Latina. Gracias a todos por estar el día de hoy. Gracias también a la Universidad Privada del Norte y a la Universidad de Lima por el voluntariado que nos viene apoyando a esta organización sin fines de lucro como Genes Perú, y a Prona, que ha confiado en nuestro trabajo continuo en las 25 regiones para poder seguir inculcando el tema del intercambio entre la academia, las organizaciones y el Estado para generar un mejor país. Muy buenas noches con todos y nos vemos pronto. Chao.